Possibilities, bienvenidos a un episodio más de este podcast La magia de las posibilidades. Yo soy Celi y le doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Espero que estén pasando un día maravilloso. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy, que en este caso se llama claridad emocional. Sentir no es perder el control. Nos enseñaron que si lloras eres débil, que si te enojas eres intensa y que si sientes demasiado pierdes el control. Y esto es porque de alguna manera nos enseñaron, nos educaron a reprimir todas las emociones. Y aquí les voy a contar una cuestión personal donde yo crecí con un papá que quería que sus hijas fueran unas guerreras, que sus hijas fueran estas mujeres que no se dejan, que no lloran. Y entonces, pues yo, la verdad es que siempre me costó mucho trabajo porque siempre, no me consideré, sino que siempre fui muy chillona, ¿no? Lloraba por todo, lloraba si, o sea, bueno, no me refiero a de que no imaginen que ya era una de esas morritas odiosas, no, me refiero a que si me daba mucho coraje, lloraba. Si estaba súper emocionada, o sea, yo me acuerdo cañón que un día en ese entonces mi novio, hoy mi esposo, me mandó flores al trabajo donde estaba. Y neta, yo me emocioné tanto que sentí así, o sea, y me aguanté, ¿no? Me aguanté, pero sentí ganas de llorar por la emoción. Y por ejemplo, cuando voy a conciertos, algunos me llegan así a emocionar al grado pues de querer llorar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que yo lloraba por todo, ¿no? No crean, no crean que era una chamaquilla odiosa. Y bueno, entonces a lo que voy, el punto de contarles esto, es que yo pues crecí como con esta etiqueta de ser débil, así tal cual, ¿no? No que me lo dijeran, porque mis papás no me lo decían, pero pues hasta cierto punto te educan para que seas de un modo y no eres de ese modo, entonces como que tú solita te haces esa como idea, ¿no? Te haces como esa etiqueta pues de ser una mujer débil en este caso. Y yo me acuerdo que cuando me hicieron mi numerología, la numerología arroja 4 planos del ser, que es mental, emocional, físico y espiritual. Y en mi caso, pues arrojo que soy emocional. Entonces, se los juro que hasta que, digo, esto es un paréntesis, hasta que yo tuve mi numerología y supe que era una persona, una mujer emocional, en ese momento dejé de etiquetarme como una mujer débil, ¿no? Fue como, se me fue la palabra, iba a decir como transmutar, es la palabra que quería, fue como transmutar esta parte, transmutar este sentimiento o esta etiqueta que yo tenía de ser débil y entender que soy una mujer emocional. Entonces, el punto al que quiero llegar aquí es que pues nos enseñaron a reprimir tanto nuestras emociones que hoy día no se habla de ello y que tampoco las conocemos, ¿saben? Tampoco sabemos reconocerlas. De pronto me pasa que estoy viendo películas o series, por ejemplo, series sobre todo. Y ha habido como 2 o 3 series donde el tema es como los adolescentes y todo por lo que están pasando los adolescentes. Y bueno, no en todos los casos, también hay casos donde en matrimonios, pues algo está pasando con la mujer o el hombre o los hijos. Y yo, honestamente, pues me desespero mucho porque en mi caso particular no me cuesta trabajo hablar de mis sentimientos, de mis emociones y de lo que pasa por mi cabeza y por mi ser. Pero no fue hasta que estudié todo lo que hoy en día sé que entendí
que nos educaron así y que hasta cierto punto pues así crecimos, ¿no? Crecimos reprimiendo todo lo que sentíamos, porque, por ejemplo, ahorita ya les conté mi ejemplo, ahora les cuento el ejemplo de mi hermana. Mi hermana era enojona y entonces es que más bien estoy como buscando sí, era enojona y entonces de pronto ya tenía como justo la etiqueta de ser súper, le decíamos Grinch, ¿no? De ser súper vinagre, mi papi le decía vinagrita. Entonces, pues de pronto uno ya no quiere. Ah, bueno, y también, por ejemplo, tengo el otro ejemplo, mi esposo que también pues hace enojos, es Aries, entonces claramente es un poquito efusivo y también, ¿no? Tiene la super etiqueta de ser intenso y pues la cuestión es que así es el hombre, ¿no? Efusivo. Entonces, iba a tirar algo aquí, disculpen. Nos enseñaron a reprimir que hasta cierto punto hay un momento donde pues de pronto ya ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Y pues también al no saberlo, pues claramente no hablamos de ello, ¿no? Simplemente sentimos o pensamos que pues algo está mal dentro de nosotros, ¿no? Y no hablamos de ello. E insisto, yo lo he visto, pues sobre todo en series y películas, y yo digo, qué fácil sería el poder hablar de esas cosas, ¿no? Sería como liberador, o sea, 100% liberador, y estaría maravilloso que en las escuelas pudieran enseñar esta parte. Bueno, de hecho estoy casi segura que sí, cuando están chiquitos le enseñan justamente a los niños a identificar enojo, frustración, todo esto, ¿no? Pero obviamente todo eso tiene que reforzarse en casa para que tenga sentido, ¿no? Y ahí es donde de pronto está el tema, porque pues si nosotros, por ejemplo, si yo... Bueno, yo no soy un ejemplo, buen ejemplo, porque pues yo ya lo estudié, pero si yo no hubiese estudiado nada de esto, pues quizás yo tampoco sabría cómo reforzar eso en casa porque de pronto yo tampoco sabría ni siquiera lo que estoy sintiendo. Entonces, creo que tenemos que hoy en día hacer una pausa para empezar como a reconocer, pero ahorita voy a llegar a ese punto. Quiero decirles que el problema no es sentir, el problema es no saber qué hacer con eso que estamos sintiendo. Que insisto, cuando sentimos ciertas cosas, muchas veces por el miedo bloqueamos y dejamos justamente de ponerle atención a esa emoción y a ese sentimiento. Y pues bueno, lo único que pasa es que cuando nosotros no le ponemos atención, esto es como un poco lo mismo que la información que no le ponemos atención y que se vuelve confusión, esto es un poco lo mismo. Esta emoción que nosotros no le estamos poniendo atención, esa emoción es una información que nos está dando y cuando nosotros no le ponemos atención a esa emoción, empezamos a somatizar. Ejemplo, una persona que tiene ganas de hablar de un cierto tema, pero por alguna razón tiene miedo porque puede ser que no sepa cómo decirlo, cómo hablarlo, y ahí me voy a volver a poner de ejemplo. Yo antes pues era muy ruda, soy acuario, entonces acuario de pronto no tiene filtro, ¿no? Dice las cosas como son y así como va. Y me pasaba que yo tenía un montón de problemas con mi mamá, de discusiones, y entonces mi hermana me decía, es que fíjate cómo lo dices, o sea, tienes una manera de decirlo que, güey, no importa lo que hayas dicho, la manera en cómo lo dices, ya, o sea, ya fregó el asunto. Entonces, hasta que yo empecé a trabajar en todos estos temas, empecé a ser consciente de eso y empecé a cuidar la forma en cómo me expreso. Ojo, sigo siendo súper honesta, sigo siendo súper directa, franca, sin filtro, pero trato de cuidar la manera en que me expreso. Pues precisamente para que la manera no sea como un obstáculo para que la persona me pueda entender el mensaje que le quiero dar. Entonces, de cierta manera hay momentos donde
pues yo ya tenía miedo, ¿no? De decirle algo de un tema específico a mi mamá, porque ya sabía que esto nos iba a llevar a una discusión. Entonces, cuando fui consciente de que el problema en este caso era el modo en cómo yo lo comunicaba, entonces claramente empecé a cambiar y empecé a trabajar en ello. Entonces, al punto al que quiero llegar es que si hay una persona que de pronto no se atreve, si así lo queremos decir, a hablar y a decir pues lo que le está molestando de cierta manera, esta persona va a empezar a somatizar esa emoción que nos está hablando y va a empezar a tener temas en la garganta. Va a empezar como a no hablar, o sea, más bien a tener dolores de garganta, a tener como cuestiones aquí, garraspera, etcétera, ¿no? Otra persona que de pronto tiene coraje, de pronto siente como ira, pero no lo habla, no lo conversa, no lo dice, bueno, pues empieza a sentir cuestiones en el estómago, en la boca del estómago, que es donde se concentra esta parte del enojo. Entonces es importante que pues nos demos como esa oportunidad de reconocer, de empezar a incluso a conocer las emociones, ¿no? El cómo se sienten. Y bueno, para eso les quiero hablar de qué es realmente la claridad emocional. Y empecemos a reconocer lo que sentimos y a nombrarlo sin juicio. Perdón, ya se mostró ahí. Hoy no tengo mi prompter de siempre porque me faltó un material que sin querer mi esposo se llevó. Entonces hoy mi prompter es una hoja acá en vez de estar acá enfrente como siempre. Y bueno, ya salió ahí la hoja. Entonces les digo de qué es esta hojita. Tenemos que empezar a separar la emoción de la identidad. Es decir, no eres una persona ansiosa, estás sintiendo ansiedad. Y ahí les voy a poner el ejemplo de mi mamita. Desde que mi papi falleció, mi mamá empezó a tener como ataques de ansiedad, ¿no? Me decía que en la noche le entraba como un nervio y necesitaba como abrir las ventanas porque ocupaba como aire, ¿no? Y decía, es así, como que siento que me asfixio, o sea, un poco feo, ¿no? Y entonces, bueno, mi mamá, si ustedes la conociesen, es una señora súper relajada, súper tranquila, es súper divertida. Entonces, a lo que voy es que ella no es una persona ansiosa, es una persona que por cierto tiempo estaba sintiendo ansiedad, ¿no? Que obviamente esto la llevó a empezar a trabajar porque, como les decía, esto vino justo cuando mi papá falleció. Mi papá falleció, para quienes no sepan, pues de una forma abrupta porque no nos esperábamos, o sea, no fue como que tenía un cáncer o que tenía cualquier otra enfermedad de este tipo, ¿no? Mi papá estaba joven, ya no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero estaba por los, según yo, 63. ¿Sí? 63, sí. Y bueno, pues yo considero que no es una edad como para ya morir, ¿no? Un día se sintió mal y bueno, pues resulta que tenía una bacteria, la misma bacteria que le dio a Vicente Fernández. Y de hecho, pues justamente el mismo año que falleció Vicente Fernández, falleció mi papi, solo que unos meses antes. Es Guillain-Barré y es una bacteria pues que va atacando, si no me equivoco, el sistema nervioso. Y el punto es que mi papi, o sea, cayó al hospital un 29 de septiembre y el 28 de octubre falleció. O sea, fue como súper rápido. Y a lo que voy es esto. De pronto no estábamos como preparados, no sabíamos nada de esta enfermedad. En el hospital tampoco nos decían mucho, la neta. No, estábamos como un poco en la incertidumbre, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que mi papi haya fallecido así como tan abrupto, pues fue como obviamente un tema del cual de pronto uno no se recompone tan fácil y tan sencillo. Y aquí voy a hacer un paréntesis.
a todas las personas que aún a pesar de que sus papás sí hayan fallecido de cáncer, les recomiendo neta con todo el corazón que tomen terapia. O sea, tomar terapia no quiere decir que estés loco ni que estés mal. O sea, no es absolutamente nada negativo. Neta, es esto, es lo que les digo, son las emociones que están surgiendo en nuestro ser y que tenemos que ponerle nombre, tenemos que reconocerlas y tenemos que saber ¿cómo decirlo? Cómo vivir con ellas o cómo ponerles atención, pues para que éstas vayan como cambiando, ¿no? O sea, que por ejemplo, dolor de haber perdido a alguien, pues vaya como cambiando a resignación o aceptación. Sí, así lo diría quizás. Entonces, bueno, lo que les quería decir para que me entendieran de que tenemos que separar la emoción de la identidad, ¿no? No eres una persona depresiva, no eres una persona deprimida, nerviosa, no, estás sintiendo nervios por alguna razón, estás, pues, algo está sucediendo que tú estás como que pues baja de pilas sin ganas de hacer muchas cosas y eso se traduce a depresión. Bueno, obviamente tiene ¿cómo decirlo? Un concepto más cañón, pero un experto les podrá decir eso. Yo lo traduzco de esta manera y con palabras como más sencillas. Y les quiero poner otro ejemplo, ¿no? De una chica que vino conmigo y vino conmigo porque ella como que sentía que desde que su mami falleció no era feliz. Entonces estuvimos trabajando en algunas sesiones y al final logramos encontrar que ella tenía mucha culpa porque cuando su mamita estuvo en el hospital, ella tiene otros hermanos, estuvieron haciéndose, ya saben, esta cosa que se hace de que tú la cuidas hoy, tú mañana y así. Y entonces ella, por cuestiones de trabajo, pues no se dio como el tiempo de cuidarla tanto como lo que ella en su mente creía que tenía que hacerlo. O sea, se culpaba por no haber estado ahí en el momento justo que su mamita falleció y de que a lo mejor sus hermanos la cuidaron más de lo que ella, pues por cuestiones de trabajo. Y esta culpa no la dejaba ser feliz, no la dejaba hacer su vida, elegir cosas chidas, o sea, como que ella se estaba, digamos que castigando a sí misma, eligiendo pues un trabajo que no estaba chido. Ella tenía el sueño de hacer un viaje y pues bueno, posponiendo ese viaje, o sea, eligiendo mil cosas que no le permitían ser de todo feliz porque ella tenía esta culpa muy grande acerca de que no pasó el tiempo que ella creía que tenía que pasar. Y es algo tan sencillo como que lo detectamos, ¿no? Pero justo ella fue a sesión, o sea, se trató, lo platicó y conforme estuvimos pues justamente ahondando en el asunto, logramos encontrar este sentimiento que ella sentía. Y así les puedo dar un montón de ejemplos de personas que no están siendo conscientes de sus emociones y que por ende no las están trabajando y que ello les está causando incluso hasta enfermedades, ¿no? Porque de hecho, pues de ahí vienen todas las enfermedades. Entonces, aquí les voy a dar una información reveladora. La emoción no te controla, la emoción te revela. Es información que nosotros tenemos que poner atención y que tenemos que, pues, trabajar y accionar, ¿no? Que es lo que siempre digo. O sea, de nada sirve ser conscientes si no vamos a después trabajar en ello. Oigan, les voy a pedir una pausa para tomar un poco de agua. Y yo sé que esto no está nada chido, pero les quiero decir, me da alergia siempre en otoño y en primavera.
Y ahorita todavía falta justamente para que entre la primavera, pero hubo un cambio de clima en la Ciudad de México y eso me ha ocasionado un poco de alergia. Entonces denme 2 segundos que me voy a sonar mi nariz porque siento que es muy desagradable estar así con ustedes, ¿va? Aguanten. Ya, una disculpita. Bueno, estábamos en que la emoción no nos controla, la emoción nos revela información. Y pues bueno, creo yo que el miedo a sentir hace que justamente las personas eviten confrontar a esa emoción, ¿no? Muchas personas temen que si sienten, se van a quedar ahí para siempre. Y eso es algo que justo le pasaba a mi mamá. Ella de pronto tenía miedo a trabajar ciertos temas por lo que le iba a doler, ¿no? Sin embargo, el no trabajar esos temas implica carencia, porque, por ejemplo, cuando nosotros no hablamos de un issue o de algo que tenemos con mamá, es como un bloqueo que tenemos que nos impide tener buen flujo de dinero, ¿no? Nos limita en toda esta cuestión de la abundancia. Y así les puedo poner también otros 1000 ejemplos de ciertos temas que no se hablan y que eso hace que no tengamos como fluidez en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, también tener algún issue con papá hace que nosotros de alguna manera no tengamos una buena relación, que nunca se forme como una buena relación con los novios y entonces de pronto es como que un novio, otro novio, otro novio, y es como, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque ahí hay un temita con papá que de pronto no has trabajado y por esta razón es que tienes como este bloqueo. Y les decía, ¿no? Mi mamá, en un punto de la vida, pues ella lo decía, ¿no? Que no quería como trabajar ciertas cosas porque tenía miedo del dolor que esto le pudiera causar. Al final lo trabajó. Al final mi mami ha tomado muchos cursos y talleres y biodescodificación y estas cosas. Y claro que le ha dolido, pero ha sido momentáneo, ¿no? O sea, ha sido de que durante la sesión todo el dolor del mundo, llanto, pero después de eso es como una liberación y ella lo dice hoy en día, ¿no? Fue lo mejor el haber trabajado estos temas porque pues hoy me siento diferente y se estancó por un momento su abundancia y de pronto empezó todo a fluir, a fluir, a fluir. Entonces ahí les recomiendo que pues traten de trabajar en estas emociones. Y les voy a poner un ejemplo, más bien vamos a hacer un ejercicio. Aquí les voy a pedir que se traigan una pluma y un papel para que puedan anotarlo. Ahorita que estamos en el podcast no, pero que se den chance de que en cuanto acabe y que ya le hayan puesto like y todo eso, hagan este ejercicio. Van a escribir, ¿qué estoy sintiendo exactamente? Esto nos va a permitir reconocer la emoción. La siguiente pregunta, ¿dónde lo siento en el cuerpo? Es decir, si sienten, por ejemplo, enojo, ira, o sea, ¿en qué parte del cuerpo se está sintiendo? Luego van a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué historia me estoy contando al respecto? Esto les va a permitir entender de dónde viene esa emoción. Les va a permitir el detectar en qué parte del cuerpo está. La cuestión que tiene más bien, la sabiduría que tiene nuestro cuerpo es impresionante porque está conectado con nuestra alma o, de otra manera que yo lo digo, con nuestro ser. Entonces, por eso
esta creo que es la tercera vez que les insisto en hablar con su cuerpo. Sé que suena muy loco, sé que suena descabellado, que es una locura, pero dense ese tiempo. Por ejemplo, cuando se estén bañando, si es que no se bañan con su pareja, dense como esa oportunidad de preguntar, cuerpo, ¿cómo te sientes hoy? Y después, silencio rotundo, así total. No metan mente, solo perciban cómo se está sintiendo el cuerpo. Cuando van a comer algo que ustedes juran que les gusta, y a mí me ha pasado eso, yo amo mucho las papitas, y a veces tengo antojo y voy a la tienda y entonces estoy como de cuáles voy a comprar. Y cuando dudo de cuáles voy a comprar, me doy cuenta que es una cuestión de acá y no de un antojo real. Entonces pregunto, y bueno, van a decir, oye, ¿y lo haces así en la tienda? No, no lo digo en voz alta, digo en mi mente, cuerpo, verdad, ¿quieres papas? Y sí, sí percibo la respuesta, ¿no? Porque luego mi cuerpo se pendula hacia adelante para un sí, luego siento cómo me avienta cuando es un no. Entonces, así es como yo les digo que ustedes vayan hablando con su cuerpo. Entonces, cuando ustedes hagan estas preguntas que yo les estoy dando, ustedes solitas van a empezar a percibir cómo está su cuerpo reaccionando ante ello. Y entonces van a empezar a definir, a reconocer la emoción, ¿no? Y hay que reconocerla sin juicio. Por ejemplo, el 99.9 de los seres humanos siempre siente culpa, porque pues es parte de lo que nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado tanto a ser buenas personas, a siempre quedar bien con todo el mundo, a no llevar la contraria, tanto, que cuando hacemos algo contrario a eso, automáticamente sentimos culpa. Y pues esto no tiene por qué ser así, porque en realidad pues tenemos que empezar a salirnos de ese molde, de la caja, del deber ser. Algo que les quiero decir es que sentir no nos hace débiles, nos hace conscientes. Y este es el mensaje que hoy les quiero dejar. Please, dense la oportunidad de sentir, acepten esas emociones y ustedes van a ver cómo va a haber una diferencia en la forma de reaccionar conforme ustedes empiecen a aceptar la emoción. Es algo mágico, es como les decía, cuando haces preguntas, algo empieza a moverse, empieza a surgir la magia y eso es lo maravilloso y hermoso de justo hacer magia. Entonces, permítanse sentir. Sentir no significa perder el control. Y bueno, hemos llegado ya al final de este episodio. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Yo soy Celi Pink y les recuerdo que me dejen su like, algún comentario, que me comenten de qué quieren que hable. Ya es el 6º episodio, quedan 2 de esta temporada y ya va a tocar el momento de hacer revisión de cuál va a ser el tema de la próxima temporada. Entonces, please, déjenme sus comentarios. Si creen que esta información le puede servir a otras personas, ayúdenme a compartir. Suscríbanse para que cada que yo hago un nuevo episodio, pues ya ustedes sepan y ya no haya tema y no se pierdan. No como mis hermosos amigos que vi justo este fin de semana que me dicen, oye, ¿para cuándo el 2º episodio? Y yo, ¿cómo? O sea, ya voy en 5 y bueno, ahorita ya voy en 6. Entonces, píquenle a la campanita para que se enteren de todos los episodios, de todo lo que estoy haciendo, porque toda esa información valiosísima. Les amo, Possibilities, que tengan una semana maravillosa y permítanse sentir.